Buenos días para todos, mi nombre es Luis Felipe Jaramillo. A continuación les voy a hablar un poco de la Convención del Mar y el conflicto entre Nicaragua y Colombia sobre el archipiélago de San Andrés. Los objetivos de la Convemar frente a este conflicto básicamente fue la de condensar la legislación sobre el derecho del mar, crear disposiciones universales que apliquen a todos los países y concretar normas sobre límites marítimos, tránsito y explotación de los recursos del océano. Entonces, la Convención del Mar surge en 1982. Tuvo por objetivo, como les decía, condensar la legislación de una manera armonizada sobre el derecho del mar y crea consigo disposiciones universales que fueran seguidas a todos los países que integraban las Naciones Unidas. Asimismo, su intención o su objetivo era crear normas sobre los límites marítimos, el paso amistoso de las poblaciones entre los países y la explotación adecuada de los recursos del océano. La Convemar ha tenido algunos aspectos muy fundamentales e importantes. Dentro de ellos, con base a los objetivos anteriormente planteados, la Convemar ha sido el tratado internacional más importante sobre el derecho del mar. Esto debido a que fue quien concretó las normas sobre los límites, el tránsito marítimo, al igual que la explotación de todos los recursos que tiene el mar y que actualmente le rige a la mayoría de los países del planeta. ¿Cómo surgió la participación de Colombia en cuanto a la Convemar? Colombia participó activamente en cuanto a la redacción del tratado, aportando material base para su realización, tanto así que esta fue aprobada por Estados Unidos. Sin embargo, Colombia no ratificó el Tratado de la Convemar. El Tratado colombiano se valoró y tomó como el Tratado colombiano se valoró y tomó como precedente, se tomó como precedente y como guía, ¿cierto? Y como contenido del Tratado de la Convemar. Más sin embargo, Colombia nunca lo ratificó. ¿Por qué Colombia no ratificó la Convemar? Porque Colombia, a raíz de esos decretos o de esos tratados, Colombia ya traía como un precedente y tenía su propio derecho sobre el mar. Esto lo habían hecho en la época de 1970, que Colombia ya se consideraba o ya tenía una postura frente al derecho del mar. Bueno, también les quiero hablar sobre el derecho del mar en cuanto al ordenamiento jurídico. Colombia desarrolla su propio derecho sobre el mar por medio de los tratados internacionales que van conforme a la Constitución de 1991, en donde en el artículo 101 ratifica sobre soberanía sobre el mar territorial y como leyes del ordenamiento jurídico colombiano ante la Convención del Mar tenemos la Ley 14 de 1923, artículo 17, que corresponde a los límites del mar territorial en 12 millas. Tenemos también la Ley 10 de 1978 que regula lo relativo a la limitación del mar colombiano. Tenemos también la Ley 8 de 1980 que es la Convención Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, firmado en Londres. Ahora les voy a hablar un poco del conflicto marítimo entre Nicaragua y Colombia. El conflicto marítimo entre Nicaragua y Colombia ha surgido debido a las situaciones limítrofes, específicamente sobre la soberanía de las islas de San Andrés y Providencia, isla Santa Catalina y algunos cayos que lindan sobre las mismas, ¿cierto? Es claro que estas islas están ubicadas en la zona del Mar Caribe, zona que se ha caracterizado a través de los años por ser la entrada y salida de los países que colonizaron América y que es un sector con grandes riquezas y variedad en temas de ecosistema. Adicionalmente, tiene países muy influyentes a nivel mundial, como lo es Estados Unidos, y también hay que tener en cuenta que se encuentra cerca o situado cerca al Canal de Panamá, que es el que conecta los dos grandes océanos, tanto así que conecta lo que es el continente americano
con el europeo. Esto fue algo entonces que motivó a Nicaragua a pelear ante Colombia la necesidad de expandir su territorio y el fortalecimiento en todo el mar Caribe. Bueno, por otro lado se hablaba de la competencia de La Haya. Desde 1932 Colombia reconoció la competencia de la Corte Interamericana de Internacional de Justicia, presentando en 1937 una reserva. De igual forma, en 1948 firmó el Pacto de Bogotá. Con este pacto les permitía a los miembros de la OEA acudir a dicho tribunal internacional en caso de alguna controversia entre ellos, de manera isofacta o de manera obligatoria. Sin embargo, cabe aclarar que Colombia en el año 2001 negó la competencia a la Corte Interamericana de Justicia el 6 de diciembre mediante representarse la demanda de Nicaragua. Eso fue antes de presentarse la demanda de Nicaragua ante Colombia y se justificó como un acto libre de soberanía. Debido a eso, entonces la Corte consideró que Colombia lo que estaba era evadiendo la responsabilidad o evadiendo en gran medida la competencia de la Corte ante esta demanda. Sin embargo, a raíz de todo eso, se le otorgó la competencia de manera unilateral y libre a la Corte Interamericana. Bueno, la decisión de la Corte. La Corte inicialmente comienza afirmando que el principio utis possidetis iuris, es decir, el principio de derecho internacional público, no puede ser tenido en cuenta en este conflicto o en esta demanda, teniendo en cuenta de que este principio aplica más que todo para, tema, para fronteras terrestres, más no marítimas. Por otro lado, eh, ratifica el poder de soberanía jurídica que tiene Colombia, al igual que la política y la administrativa, y que ha ejercido Colombia durante más de 70 años sobre esos territorios. Sin embargo, también cabe aclarar que ratifica la pretensión de Nicaragua sobre el derecho a 200 millas frente al mar territorial, territorios de soberanía colombiana, es decir, sobre el archipiélago de San Andrés y Providencia, al igual que sobre las islas Santa Catalina. Colombia inicialmente estaba peleando el territorio de San Andrés y las islas Santa Catalina, al igual que los cayos de alrededores. Sin embargo, Colombia no se percató de pelear sobre el mar, sobre las aguas, y esto fue una falla muy considerable que debieron tener en cuenta. Esto debido a que sobre esas 200 millas que se le entregan a Nicaragua, se está entregando, aparte de que se está entregando mucho territorio marítimo, también estamos perdiendo recursos muy importantes que tiene esta parte del océano, recursos como lo es el petróleo. Como conclusión a esto, Colombia es un país que tiene muchos problemas limítrofes y vacíos jurídicos, no solo con Nicaragua, sino con muchos países del continente con quienes limita. Cabe aclarar que el derecho del mar no es el fuerte ni de la doctrina colombiana, ni de la jurisdicción, ni de las leyes, ¿cierto? Es decir, la falta de una legislación sólida para definir los límites marítimos colombianos y así evitar o prevenir conflictos de esta naturaleza, ¿cierto? Porque eso trae consecuencias, como lo es esto trae consecuencias a raíz del fallo de la Corte de que otros países, como lo es Venezuela, con quienes limitamos, o Brasil, o Ecuador, o Perú, se alerten a negociar o a pelear también sobre sus limitaciones fronterizas para así evitar grandes pérdidas como la que se ha generado con Colombia ante Nicaragua. ¿Qué acciones ha tomado Colombia a raíz del fallo de la Corte? Colombia, a raíz del fallo de la Corte de La Haya, se encuentra haciendo esfuerzos
para fortalecer la recuperación de la soberanía en San Andrés, declarando así el estado de emergencia, brindando programas de educación, subsidio de transporte, apoyos turísticos e incluso operativos contra el narcotráfico y la seguridad. Todo esto son parte de los esfuerzos que ha hecho Colombia para ir consolidando o volviendo sólida la soberanía en San Andrés y en todo el archipiélago. También se ha apoyado en las negociaciones entre Colombia y Nicaragua para establecer permisos y vías de explotación pesquera y de recursos para las poblaciones aledañas. Es importante también que Colombia empiece a mirar sus límites marítimos y a desarrollar con juicio un ordenamiento que lleve a una solución, que lleve a una solución y que evite irregularidades con otros países en cuanto a las limitaciones marítimas y de este modo evitar mayores pérdidas de tierra y de recursos. Muchas gracias.